Buen día y bueno, gracias por estar, por acompañarnos como siempre. Estoy tratando de ayudarnos a discutir nuestras ideas y nuestras acciones en el sindicato. El motivo de esta conferencia de prensa es de que el mes pasado nosotros hicimos un congreso policial que tiene que ver con toda el andar del sindicato, digamos, todas las cuestiones legales, los balances y eso, pero al mismo tiempo, en un momento se hizo un congreso extraordinario para discutir la problemática de los trabajadores y las trabajadoras. Y bueno, el máximo órgano de conducción de nuestra organización es el Congreso. El Congreso de los Trabajadores elegido en la Asamblea de Afiliados. Y por lo tanto nosotros como comisión directiva, acá el compañero Carlos, la compañera Nora, que es la presidenta del Centro de Jubilados, está la compañera Fátima, que es nuestra flamante candidata a secretaria general adjunta, a partir de que también ya se hará la convocatoria para la presentación de los nuevos candidatos, si Dios lo permite. Pero lo concreto ahora es de que nosotros en ese momento hemos recibido el mandato de los compañeros y las compañeras para convocar a un paro. Es más, en ese mismo momento le pusieron fecha a ese paro y que era para el 8 de junio, quedó para el 8 de junio. Y como viene pasando ya el tiempo, lo que queremos hacer es empezar a trabajar con un poco más de fuerza y dar a conocer las actividades que tenemos en el gremio en esta dirección del paro. El paro, digamos, ¿por qué? Nosotros veníamos con anuncios del gobernador de aumentos, que por ahí siempre en el marco de la inflación galopante, todo anuncio resulta de sabor a poco, digamos. Siempre es eso. Pero nosotros en este caso puntual dejamos un poco de lado el tema de las cuestiones salariales, los aumentos salariales, porque nos parece que es importante lo que anunció el gobierno últimamente. Pero teníamos cuestiones pendientes, como es una sanción de ley de paritaria. Nosotros ya vamos a llegar a los 40 años de democracia y no tenemos ámbitos de diálogo, ámbitos de encuentro con el gobierno. Así que, por lo tanto, no solamente queremos discutir desde antes las cuestiones salariales, sino también condiciones de trabajo, y porque siempre tenemos que estar poniéndole el hombro acá a los reclamos de violencia laboral, de acoso laboral que hay en distintos sectores de la administración pública. Y por el otro lado, teníamos como punto muy importante, me parece a mí, la modificación de la ley de coparticipación, la 766. ¿Y por qué eso? Por lo que ustedes saben. Yo creo que si hay alguien que nosotros sabemos la problemática de los municipales en el interior, y de tal forma la saben también los compañeros periodistas que trabajan en los medios, porque siempre tratamos que son los que nos permiten visibilizar estos problemas. Entonces creemos de que ya también en este tiempo de democracia se nos hace difícil seguir como silenciando o estando en el sector nomás tratando de organizar, y esto. Queremos que la gente empiece a participar con más fuerza, que empiece a poner los pies en la calle en búsqueda de más justicia. Cuando decimos justicia social, que esos salarios que están por debajo de la línea de la indigencia, en algunos casos en el interior, en el municipio, que se mejoren. Nosotros no podemos hacer silencio a esa situación, lo venimos denunciando desde hace muchísimos años, quizá desde el advenimiento de la democracia hasta hoy, estamos planteando estas cosas. Así que bien, en líneas generales eso, tenemos algunos puntos que lo voy a dejar para explayar a Villa, que quizás sea uno de los compañeros que viene como trabajando con mucha fuerza en el interior y en los municipios, que es el compañero que se encargó desde antes de tratar de organizar y ver cómo podemos visibilizar esa problemática tan fuerte que tienen los municipales, y bueno, y hacer salir a la luz con un poco más de fuerza, digamos, y que agradecemos el sentido a ustedes. Y en esa dirección está convocado este paro con movilización para el 8 del próximo mes. Así que bien,
No sé si Villa querés agregar algo, que seguramente Nora también después. Bueno, buenos días. También mi agradecimiento por la presencia de ustedes acá, el periodismo hoy acá en ATE. Ya Vázquez explicó bastante, pero ¿por qué nosotros estamos planteando la modificación de la ley de coparticipación provincial para los municipios? Porque nosotros hicimos un trabajo y nos encontramos con que Formosa es la provincia del NEA que menos coparticipa a los municipios. Se está coparticipando solamente el 10% de toda la masa de recaudación que tiene la provincia, ya sea por coparticipación federal o por recaudación genuina. El Chaco, por ejemplo, tiene el 15,5% de coparticipación para los municipios. A ver, la ley de coparticipación federal es una sola y se coparticipa a las provincias de acuerdo a la densidad poblacional que tiene cada provincia. Por lo tanto, Chaco tiene mucho más habitantes que Formosa, por lo tanto recibe mayor cantidad de ingresos por coparticipación federal y aún así está coparticipando el 15,5% a los municipios. Lo mismo pasa con Corrientes. Corrientes tiene una densidad poblacional mucho más amplia, mucho más grande que Formosa, por lo tanto recibe el monto de coparticipación en porcentaje es mayor que lo que recibe Formosa. Aún así, está coparticipando el 18% de la coparticipación federal, coparticipa el 18% a los municipios, con una particularidad, que la recaudación propia de Corrientes está coparticipando el 19%. Entonces, y nosotros nos encontramos en Formosa que estamos en un 10%. Entonces, con este índice de coparticipación que tiene el gobierno de la provincia de Formosa para los municipios, los trabajadores municipales estamos condenados a vivir con un ingreso que esté por debajo de la línea de indigencia en su inmensa mayoría. En su inmensa mayoría. Por ello es que los intendentes, incluyendo el de Capital, no se puede adherir al aumento que da el gobierno de la provincia de Formosa. Si bien es cierto, todos los intendentes, absolutamente todos, salen y dicen, dimos el aumento que dio el gobierno de la provincia de Formosa. Y eso no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque es cierto que se adhieren al porcentaje de aumento que da el gobierno de la provincia. Por ejemplo, ahora todos los intendentes y presidentes de comisiones de fomento se adhirieron al aumento del 44% que dio el gobierno de la provincia. Ahora, realmente a eso, el gobernador anunció otra cosa. También el gobernador anunció un salario mínimo para el trabajador provincial de 160,000 pesos. Ahora, a ese incremento ningún intendente se adhirió, ninguno, incluyendo el de Capital. Entonces, se adhirieron parcialmente. No es lo mismo un aumento del 44% sobre un sueldo básico de 80,000 que un sueldo básico de 25,000 pesos o 30,000 que está en los municipios, fundamentalmente del interior. Entonces, y eso es imposible corregir si es que no se modifica el índice de coparticipación. ¿Por qué? Porque no tienen de dónde sacar. O sea, la coparticipación es una sola. No es que cada aumento salarial que hay va más plata para los municipios, es siempre la misma coparticipación, es el mismo porcentaje, que aumenta o baja en función de lo que se recauda a nivel nacional y a nivel provincial. Entonces, de ahí es la necesidad de que se modifique esta ley de coparticipación que tenemos nosotros acá en Formosa. Ahora, respecto a la ley de paritaria, no podemos nosotros salir a exigirle solamente al gobierno nacional que abra las paritarias todos los años y no decir nada en una provincia donde no tenemos esa ley. No es que pedimos que se abran las paritarias, sino que no tenemos esa ley. Entonces, es necesario la sanción de esta ley que nosotros habíamos presentado hace anteproyecto, que tuvo estado parlamentario, que lamentablemente perdió estado parlamentario en abril de este año. Ahora tenemos
está con estado parlamentario el anteproyecto de ley que presentamos pretendiendo la modificación de la ley de coparticipación, que dicho sea de paso, nosotros pretendemos que llegue también al 18%, pero en forma escalonada. Nosotros decimos, en el proyecto que presentamos, que una vez sancionada la ley, que el año siguiente, a partir del año siguiente se vaya incrementando un 2% hasta llegar al 18% que tiene corriente, que es lo que nosotros pretendemos. También planteamos que se termine la intervención en el trabajo asociado, que desde el año 1995 está intervenido. Pretendemos también que se cumplan todos los estatutos y que los estatutos no se apliquen solamente cuando hay que sancionar al trabajador, sino que también se aplique cuando le corresponden los aumentos, los ascensos, cuando le corresponden las recategorizaciones. O sea que esos son, en términos generales, nuestros reclamos que estamos llevando adelante y que le queremos manifestar el día 8 de julio. Ahí nos faltó un punto. Yo creo que el tema del pase a planta, terminar con la precarización, yo creo que eso es fundamental también. Lo que decía Villa, por ejemplo, los dos puntos principales, los primeros de la coparticipación y la reforma de la coparticipación y las paritarias, eso es un reclamo al poder legislativo, porque eso tiene que surgir de ahí. Después lo otro, por ejemplo, tiene que ver con el Poder Ejecutivo, o sea que nosotros lo que estamos haciendo una convocatoria para ir a hacer estos reclamos que nos parece sumamente importante para la clase trabajadora. Tenemos que elevar nuestro nivel de discusión, tenemos que elevar en la búsqueda de más derechos, y más derechos significa con las paritarias, porque vamos a tener ámbitos de encuentro con las autoridades para discutir, como decía inicialmente, no solamente salarios, sino también condiciones de trabajo. El tema de, ustedes recordarán, los compañeros y compañeras que están acá, cuando vino el problema del YACEP, que empezó a discutirse con mucha fuerza, así, la manifestación del frente del YACEP, y nosotros creemos que tiene que terminar también con esa intervención a la gente porque parece que si hay una ley que nos permita a los trabajadores tener participación ahí, bueno, lo que tiene que haber tiene que haber eso, más participación y por lo tanto más democracia. Bueno, esta democracia se va a curar con más democracia, así como estamos, yo creo, con más participación ciudadana, con más participación colectiva, y en ese sentido también les convocamos a los compañeros, a todas aquellas compañeras y compañeros que están precarizados, que están con la zozobra permanente, de estar, si cambia el gobierno, cuál es el comportamiento del gobierno entrante, cómo se va a comportar, y entonces esas situaciones tienen que ver con la precariedad laboral porque no sabe cómo va a ser el comportamiento del otro. Nosotros, tanto en el Estado Nacional como en los estados provinciales y municipales, tenemos ese flagelo que es el de la precarización laboral. Nosotros con Macri, por ejemplo, tuvimos compañeros despedidos de 20 años de antigüedad. Entonces, esas cosas tenemos que empezar a denunciar con más fuerza, y el remedio para esto, el remedio para resolver estos problemas, es la participación de los trabajadores y las trabajadoras, porque es lo único que nos va a permitir a nosotros modificar este estado de cosas. Entonces, nosotros ya hace un tiempo que estamos acá en el gremio, que por suerte seguiremos estando con otros compañeros en la conducción y esas cosas, pero seguiremos estando, y bueno, lo que tenemos dar una vuelta más para que los compañeros y compañeras tengan más ámbito de participación y empecemos entre todos a ver cómo modificar nuestra situación, que nos parece en algunos casos injusta. Ahora, para que se respete el estatuto, porque no se respeta la carrera del empleado público, pero a la hora de corregir, el gobierno sanciona con el estatuto, pero no reconoce los beneficios que tiene el trabajador. Sí. Yo creo que es no sé si querés que... No sí. Bueno, buen día. En realidad, echa la ley, echa la trampa. ¿Y por qué lo digo así? Porque en este Estado democrático y republicano que estamos, tenemos leyes a granel. El problema es que lamentablemente las leyes no se aplican, o se aplican muy pícaramente de acuerdo a la conveniencia de los que están gobernando. Y en este sentido, es muy triste decirlo, pero la realidad es que el estatuto tanto del estatuto del empleado público como el estatuto del docente son leyes que están pensadas y diagramadas
por gente que ha leído y ha estudiado mucho. Pero hoy nos encontramos en esos dos ámbitos que señalaba, que es el ámbito docente y el ámbito del empleado público, con muchos problemas de estos compañeros. Muchos problemas que vienen por el avasallamiento de nuestras normativas. Ahora, ¿cómo respondemos con eso? Y podemos hacerlo de dos maneras. Buscando ayuda profesional de letrados, de abogados, que muchas veces el docente o el empleado público no lo puede hacer porque no puede pagar una asistencia letrada. O la otra es convocándose en las entidades gremiales sindicales. ¿Qué pasa también ahí? Ahí nos encontramos con que así como hay gremios que están en constante lucha a favor de los compañeros trabajadores, hay otros que son obsecuentes del gobierno. Entonces, esos gremios obsecuentes del gobierno, lo único que les interesa es el aporte del docente o del empleado público. Jamás salen a la calle por reivindicaciones de los compañeros. ¿Y qué pasa entonces? Y nos encontramos que estamos en un estado de injusticia. Ahora, ustedes me dicen, ¿qué tiene que ver la ley con la justicia? Y no tiene que ver nada, porque muchas veces se cumplen las leyes, pero son injustas, o se cumplen a través de decretos que vienen a violar solapadamente las leyes del estatuto docente del empleado público. Entonces, ¿cuál es el remedio que nosotros proponemos desde este sindicato? Que nos sindicalicemos, que tengamos fuerza aunando nuestra lucha y salgamos a la calle. ¿Y por qué lo planteo así a los compañeros? Porque en el año 2016, cuando cambió el gobierno, nosotros en el mes de enero, ustedes se acordarán, porque se hizo mundialmente conocido, los ataques que hizo el gobierno en ese momento a los compañeros jubilados. Hoy yo soy una jubilada. Y en ese momento no lo era. Y yo miraba por televisión y vine al gremio y nosotros salimos a la calle a denunciar esa ley maldita y a denunciar que hasta se los golpeó a los compañeros jubilados en Buenos Aires. Lamentablemente, fuimos muy pocos los que salimos a la calle a reclamar que esa ley tenía que dejarse sin efecto. Hoy lo estamos sufriendo en carne propia. Lo sufrimos nosotros, que ya nos hemos jubilado, y lo van a sufrir los otros compañeros que hoy están en actividad. Entonces, por ahí yo llamo a que creamos conciencia, a que pensemos que hoy estamos activos, entre comillas, estamos en la lucha, digamos, pensando que eso que le pasó al jubilado, pero yo mañana voy a estar ahí. Entonces tenemos que ser conscientes que el problema del jubilado hoy es el problema del activo mañana. Y en ese sentido tenemos que agremiarnos y tenemos que exigirle a nuestras autoridades de los gremios y de los sindicatos que salgan a pelear. Como bien lo dijo un gran ilustre argentino, o con los dirigentes a la cabeza de nuestros problemas o con la cabeza de los dirigentes. Pero para eso tenemos que hacer militancia activa. Los jubilados, los pensionados, los compañeros activos, los que están en SENASA, los que están en educación, todo, porque si no luchamos entre todos, no vamos a tener la fuerza. Fíjense ustedes que hoy nosotros estamos jubilados y se nos bajó el salario en un 18%. A eso le tenemos que incorporar toda la carga que tenemos al ser ya más viejo. Tenemos que tomar el losartán, tenemos que tomar el remedio para la diabetes, tenemos que comer mejor, saludablemente. No es lo mismo la comida de una persona de la tercera edad que de una persona joven. Y todo eso demanda dinero. Seamos prácticos. O sea, yo esto lo planteo desde la practicidad porque yo todos los días tengo que cocinar en mi casa. Y no alcanza. Entonces, esa es la visión que tenemos que tener del día a día. Tengo que ir al IASEP a comprar órdenes médicas, me dan 3 y después tengo que rebuscarme para que un médico me invente una historia clínica para que me vendan más órdenes, cuando toda una vida, 30 años, he aportado para mi obra social, que hoy está intervenida, como está intervenido el IPB, como está intervenido el IAS, como están intervenidas todas las instituciones que recaudan la plata. Y eso no es casualidad, compañeros. Eso sucede porque el manejo del dinero la tiene que tener la gente que hace con el dinero lo que quiere. Entonces, ahí tiene que ser nuestra lucha. ATE ha sido uno de los
si no me equivoco, el único o uno de los pocos que ha planteado la necesidad y lo ha hecho a través de pedidos a la legislatura, al señor gobernador, a todo lo que hemos podido que se regularice esta situación. Del IACEP, del IACEP, del IAS, sobre todo el IACEP, que tiene que ver con nuestra salud y que es para todos, porque acá no se trata de docente o no docente, el IACEP es para todos los empleados públicos. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a tener una calidad de vida cuando tenemos que circunscribirnos a 3 órdenes médicas por mes? Cuando tenemos que ver que un médico gastroenterólogo me da dentro de 2 meses una consulta. Entonces estamos mal, compañeros, y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de cambiar. Y para eso tenemos que organizarnos, tenemos que exigirle primero nosotros mismos y saber que el problema no lo va a solucionar solo el gremio, lo vamos a solucionar entre todos. Pero para eso nosotros tenemos que participar y tenemos que exigirle a nuestros dirigentes. Yo estoy acá como jubilada, como presidente del Centro de Jubilados de Arte Formosa. Pero he militado toda mi vida y acá los compañeros saben y le he exigido a mi gremio docente en su momento cuando yo militaba con la docencia. Y también le he dicho que son traidores porque jamás han peleado por los compañeros, colegas docentes. Y hoy lo vemos, tenemos lamentablemente un Ministerio de Educación que parece que primero estaba enfermo, por eso nos pusieron un médico de ministro, después ahora parece que tenemos problemas, no sé con qué, porque nos pusieron un ingeniero. O sea, ¿cuánto ese ministerio que tiene la tarea honrosa de fomentar la educación, la formación de nuestra ciudadanía, va a tener un docente? Pregunto, ¿no hay docentes capaces que puedan hacerse cargo? Y eso lo planteamos muchas veces y lo planteamos de acá, porque acá hay un grupo de arte docente que se ha tomado el trabajo de dar capacitaciones incluso para esos compañeros para que puedan defender sus derechos. Y hoy, si ustedes seguramente que deben estar sabiendo, hay muchísimos, pero muchísimos recursos por la mala administración que está haciendo el Ministerio de Educación, como otros también, contra los docentes. Hay una constante apelación a los demás gremios o sindicatos a unirse a la lucha. Estas demandas no son nuevas, ¿no? ¿Hay diálogo con los demás gremios, los demás sindicatos? ¿Y cuál es la respuesta? ¿Si va a haber acompañamiento o no? Sí, perdón. Lo que respecta a los gremios docentes, siempre ha habido diálogo, sobre todo con gremios que están en la calle, como por ejemplo el gremio de los autoconvocados, el gremio de la compañera Lidia, que es el SADOP. Pero como también hay que decirlo, hay gremios, como lo he manifestado, que no acusan recibo de estas necesidades que planteábamos nosotros y no acompañan, simplemente acompañan cuando la gobernadora hace los anuncios, que se ponen así al lado del gobernador y están aplaudiendo lo que dan. Pero en ese sentido, esa es la realidad en el campo docente. Acá el compañero seguramente va a plantearse. Sí, yo lo que ella dice es eso. Por ejemplo, nosotros lo conocemos también, el Patiño, el caso de docentes poco docentes, los gremios docentes privados, que siempre tenemos conversaciones, siempre estamos ahí, inclusive nos estamos invitando mutuamente, siempre con el compromiso de uno del otro de participar, a veces se da, a veces no. Ahora nosotros, la compañera Lidia Patiño dice que, bueno, que va a acompañar esto, pero debería decirlo. Yo creo que, es más, dice que está trabajando con eso, el compañero ahí Antonio Teto también está en diálogo con ella, así que eso es lo que tenemos, pero yo creo que tanto nosotros como gremio y las organizaciones hermanas que de alguna manera están dando testimonios de la búsqueda de organización, deberían ser reforzados por la clase trabajadora. Yo creo que nosotros como clase trabajadora no hemos podido hacer otra herramienta que no sea los gremios para la defensa de los derechos. No hay en ninguna parte del mundo que yo sepa existe organizaciones que no sean los gremios para la defensa y la estricta de los intereses de los trabajadores.
Y la única forma de encaminar a la dirigencia para que esté de acuerdo a las circunstancias de la situación de la clase trabajadora es la participación de la clase trabajadora. No lo vamos a hacer si nos afiliamos y nos quedamos en la casa porque los gremialistas son los que tienen que hacer la gestión. Eso no se trata de una cuestión de gestión, sino se trata, hay que gestionar, hay que hablar, hay que estar, hay que ver con el abogado, la nota, que esté bien hecha y esas cosas, todo eso es perfecto. Pero nada sustituye a la acción concreta en situaciones concretas. Nosotros hace muchísimo tiempo que tenemos situaciones concretas de sufrimiento, digamos, en sectores importantes de la clase trabajadora y no lo podemos revertir. Y no lo podemos revertir porque nos falta a nosotros como clase trabajadora un nivel de conciencia y decir solamente lo vamos a revertir a esto con nuestra participación, juntándonos el remedio, la unidad de la clase trabajadora y la lucha. Y en ese sentido, cuando digo estas cosas, lo digo con mucha fuerza hacia los compañeros municipales. Los compañeros municipales en el interior realmente yo creo que son el testimonio vivo del sufrimiento de la familia y de los niños y hasta los adultos, porque con esos salarios que tienen los compañeros en el interior es muy difícil que lleguen al 10 de cada mes. Porque la verdad que es difícil. Pero bueno, es así.